Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor Carlos, yo soy un pastor de una iglesia en otro país y tengo esta pregunta. A la iglesia asiste un creyente que fue pastor y ahora él se ha ido en mi contra y además daña a los hermanos. Él se fue de la congregación y busca poner a los hermanos en mi contra. ¿Qué debo hacer? Agradecer primero al pastor que nos envía esta inquietud y bueno, pienso que lo que él debe de hacer es predicar la palabra, simplemente la palabra. Hay pastores que podemos llegar a tener problemas en esos casos porque no predicamos la palabra, sino que somos líderes que direccionamos el sermón a la persona que nos está haciendo daño. ¿Ya? Yo viví un fenómeno de esos en una iglesia. No que estuvieran a contra mía, sino a contra de la iglesia. Es decir, se ha presentado una fisura, un pastor se ha dividido y se ha llevado un grupo de hermanos. Uh-huh. En ese grupo de hermanos se va una familia que se cambian del lugar donde vivían y van a vivir al lugar donde yo soy pastor. Ellos asisten a la iglesia y, manifiestan su inconformidad. Yo los acojo como hermanos. Mis superiores en ese tiempo me llaman para decir: ponga mucho cuidado porque Julano ha hecho esto y se presentó este fenómeno y allá está Julano que puede causar un daño, no sé qué. Yo lo único que dije a mis superiores fue: no se preocupen que yo voy a predicar el evangelio. Sí, pero que mire, que vea, tranquilos que yo voy a predicar es el evangelio. Pues yo nunca hice alusión a quien se dividió, ni maltraté con la Biblia a quien había causado la división, aunque él había sido pastor en esa congregación. Yo manejé la mayor prudencia y nunca tuve dificultades. Entonces, puede darse que uno como pastor, al verse atacado, se despierte en uno ese deseo como de probar de que uno nada tiene que ver. Y en ese afán puede llegar a utilizar las escrituras para atacar al otro y ese ataque puede convertirse en un fenómeno que será negativo para mi dignidad como pastor y generará controversia dentro de la comunidad y como siempre habrán defensores y opositores del uno y del otro que lo único que se hará con ello es fomentar divisiones dentro de la iglesia de Dios. Entonces yo le aconsejaría al pastor: número 1, predique el evangelio. Número 2, si ellos se han ido, déjelos, no los mencione en la iglesia, ignore por completo lo sucedido. Número 3, si algún hermano llega a hablar con usted para manifestarle la inconformidad o lo que sea relacionado a quienes están buscando generar divisiones dentro de la comunidad, lo que debes de hacer es decirle: venga hermano, yo creo que es tiempo de orar para que Dios obre y no ir a hablar mal. Amén. Cada vez que uno habla mal del semejante, lo más seguro es que se viene en contra de uno. Entonces hay que ser prudentes, hay que usar la palabra de una manera objetiva. No en vano está escrito: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usas bien la palabra de verdad. Muchas veces usamos la palabra de verdad, pero la usamos mal. Amén. Y entonces cuando usamos mal la palabra de verdad, en vez de sanar, hiere, causa daño. Por eso hay que saberla usar.
Y la mejor forma es siendo prudente, respetando al semejante, no haciendo alusión a ellos, sino más bien entendiendo de que son fenómenos que se dan en el ejercicio, que para nada deben de escandalizarnos, sino más bien incentivarnos a ser cada día mejores, a fin de que lo que dicen mal sean hallados mentirosos a causa de nuestro buen comportamiento. Pastor, ¿será que usted me puede explicar cuál es la diferencia entre el año sabático y el año del jubileo? La diferencia es que el año sabático se hacía cada 6 años, el año séptimo era el año del descanso de la tierra. Y el año del jubileo se hacía cada 50 años. En el caso del primero, buscaba dejar que la tierra descansara un año. ¿Ya? En el caso del jubileo, se buscaba perdonar a los deudores y permitir que los acreedores devolvieran las tierras a las personas que se las habían secuestrado de alguna manera por el incumplimiento del no pago de una deuda. Por eso se llamaba el año del jubileo. En el año 50, el año del jubileo, Dios hizo una ley buscando de que en el pueblo de Israel no hubiese hermano pobre, israelita pobre. Entonces yo por alguna razón cedí a mi tierra a mi hermano. Y si a los 50 años, o sea, cuando llegaba el año del jubileo, yo no había alcanzado a pagar, el que había tomado mi tierra, por ley, le tocaba devolvérmela para que no hubiese hermano pobre ni menesteroso en el pueblo de Israel. Esa es la diferencia. Sigamos. A ver, pastor, esta es una pregunta. ¿Por dónde se le hacen llegar las preguntas al pastor? Bueno, las puede hacer por el canal de BR Radio, las puede hacer por WhatsApp al 301-274-2288, las puede hacer llegar por IPUC Boyacá Real, las puede hacer por YouTube, BR Radio. O sea, hay varios canales a través de los cuales puede hacerlo. Listo. Sigamos. Bueno, acá tenemos una que es buena. Dice, pastor, si la palabra de Dios dice que muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿cuáles son esos escogidos si es cierto que Dios no hace acepción de personas? Romanos capítulo 8 lo enseña. Dios conoce, Dios predestina y Dios llama. El que sea escogido va a tener que ver con la decisión del que escucha. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es la propiciación por los pecados del creyente, y no solamente por los pecados del creyente, sino por los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿cómo se da de que unos se salvan y otros se pierden? Bueno, que cuando el mensaje llega, hay unos que lo acogen como el plan salvífico y otros que lo rechazan. Eso es lo que Jesús define en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos en la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio ¿a cuántos? ¿A los escogidos? No, a toda criatura. Pero ¿en qué momento se define la salvación del individuo? Bueno, cuando la oferta llega de Dios y el receptor tiene la oportunidad de decir sí o de decir no. Y como Dios no obliga, entonces el escogido se da cuando la persona establece la diferencia entre la oferta de Dios y la oferta del mundo y decide para uno de los dos lados.
Entonces, yo he decidido seguir a Cristo. Entro al plan de los escogidos. Sí, señor. Yo he decidido no seguir a Cristo. Entro al plan de los condenados. Jesús dijo, el que crea el evangelio y se bautice será salvo. El que no crea Será condenado. Oiga, pastor, ¿y si yo no diezmo, me condeno? Ningún pastor está puesto para definir la eternidad de la gente en esos campos. El ministerio del pastor tiene un objetivo y es predicar el evangelio, enseñar el evangelio. Dios no obliga a nadie. En consecuencia, ningún pastor puede obligar a nadie. En el proceso de la enseñanza, el cristiano se da cuenta cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. El obedecer o no obedecer va a estar en el creyente. La definición eterna no depende de lo que el pastor diga, sino de lo que el individuo hace en relación a su vida devocional. Mal haría yo con decir aquí, si no diezmas te condenas, y si diezmas tienes el cielo asegurado. Eso sería un error, porque muchos que diezman también se van a perder, porque hacen una cosa, pero no hacen otras. Y con Dios hay que ser íntegros, es decir, ser personas que actuamos de una manera completa en ese campo. Muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos en la vida de los cristianos, porque imagínate que un pastor se ubique en el lugar de alguien que no le compete, cuando Dios simplemente está diciendo cómo debe de ser la vida del cristiano. Por aquí hay una pregunta. Llegó por aquí, vea. Le escribieron ya el WhatsApp. Aquí ya la escribieron. Mírela ahí. Ahí tiene una pregunta. Dios les bendiga, pastor. Estando en servicio, caí en fornicación. No le dije al pastor para que me aplicara la disciplina, pero no serví en un mes. Me sentí muy mal, me arrepentí y de nuevo hablé en nuevas lenguas. Volví a servir, todo sin que nadie se enterara. Debo decirle al pastor, siempre es necesario confesarse ante el pastor. Es muy interesante la pregunta. Lo primero es que el creyente debe de saber que si algún día, por alguna situación, llega a pecar, pues la Biblia lo que dice es que el abogado se llama Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo peco contra el hombre, los jueces me juzgan. Pero cuando yo peco contra Dios, debo de buscar a quien ofendí, que en este caso es Dios. Hay una enseñanza en la Biblia muy importante que aparece en el Salmo 51. Cuando David pecó, él fue y se confesó con Dios, mostrando con ello que cuando el creyente peca contra Dios, debe de acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado, dice el salmista, Dios no lo rechaza. Ahora bien, este creyente era uno de los que gozaba de la confianza del pastor y el pastor vio su liderazgo y lo ha ubicado en un puesto de privilegio para que lidere un departamento de la iglesia, y estando en el ejercicio tuvo su tropiezo y pecó. ¿Qué debería de hacer él? Él debería de haberse acercado a su pastor diciéndole: pastor, yo he tomado la decisión de quedarme quieto unos días, no me siento bien, espero tener una verdadera paz que me lleve a pensar
que lo que yo hago le agrade a Dios. Si el pastor es sabio, debe de respetar la intimidad de ese creyente, la privacidad de ese creyente, y no debería de entrar a investigar dónde, cómo, cuándo, de qué, porque al final el pastor lo que está puesto es para enseñar, sanar, orientar, instruir, corregir, ¿ya? No para juicios. Ahora, si el pastor, por X o Y razón, se da cuenta de un comportamiento anómalo en la vida de una de las personas que ayudan en la iglesia, él sí podrá decir: venga, hermano, he pensado en su problema, me he dado cuenta de su dificultad y he tomado la decisión de poner un lapso de tiempo en el cual usted no participe. Yo regularmente acudo a la autoconciencia, ¿no? Si un creyente de la iglesia, a quien se le ha entregado una responsabilidad, tiene un problema y viene directamente a mí, porque también los hay: pastor, venga, yo quiero hacerle saber que estoy muy triste, le he fallado a Dios y pues usted ha confiado en mí, yo vengo a entregar la responsabilidad, no soy digno, ¿ves? Entonces yo he optado por hacerle saber, si el hombre solo, a él solo, si es casado, a la pareja, en el sentido de: evalúen ustedes cuánta disciplina cree que usted debe de cumplir. ¿Sí? Entonces me he encontrado con casos tan interesantes como: yo creo que la disciplina a causa de mi comportamiento debe de ser 1 año. La otra parte dice: yo creo que Dios es bueno y si uno se humilla, Dios le perdona. De todas maneras debe haber una disciplina. Yo pienso que 8 o 10 meses. Entonces yo trato de meterme en la mitad, ¿sí? Para decirle: venga, después de que ellos se autoevalúan y dicen: venga, realmente es delicado lo que ha pasado, pensamos así, yo los reúno y les digo: yo también he analizado y lo primero que debes de hacer es humillarte ante Dios, asumir compromisos de no repetición, y he tomado una decisión de suspenderle por, si me dice 12 meses, entonces yo digo 8. La otra persona dice 6. Yo trato de estar como en la mitad para no manejar extremos. Tomo mi propia decisión después de evaluarlos en el campo de el arrepentimiento, el verdadero deseo de reorganizar su vida. ¿Está claro? Sigamos. Pastor, es que salen unas preguntas. Bueno, vamos con esta. Dios le bendiga. Mi pregunta es: si es cierto que el apóstol Pedro pidió ser crucificado de cabeza por respeto para no morir como Jesús, y por eso es el uso de la cruz invertida en señal de respeto. Esos son conjeturas, son hipótesis. Sí, eso no tiene base bíblica. Eso no tiene base bíblica. Así que yo no podría dar como una opinión, porque pues el mundo está lleno de opiniones. Uh-huh. Hay otros que dicen que Jesús no murió crucificado, sino que
que Jesús no derramó su sangre, sino que tuvo un paro respiratorio. Ujú. Hay otros que dicen que Jesús no existió. Hay otros... pero si yo me pongo a creer lo que la gente digo, termino loco. Yo vuelvo a repetir lo que siempre he dicho aquí. Creamos como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Jesús le dijo a Pedro, cuando eras niño, te ceñías e ibas donde querías. Pero ahora, que ya eres adulto, otro te ceñirá e irás donde no quieres. Le hablaba a Jesús del martirio que iba a enfrentar el apóstol. Hay comentarios, diferentes hipótesis. Las personas verán si creen lo que la gente dice o si creen como la Biblia dice. Sigamos. Pastor, Dios les bendiga. Una pregunta dentro del matrimonio. Si uno de los dos adultera, se rompe el matrimonio, ¿debe volverse a casarse para estar bien delante de Dios? Pues la pregunta creo que vale la pena analizarla porque para dar una respuesta hay que pensar dos cosas. Una, si el individuo pecó, automáticamente se ha roto el vínculo del matrimonio, pero legalmente no está resuelto. Entonces, si una persona en el matrimonio peca, sea él o sea ella, y se ponen de acuerdo y hay un perdón en esta pareja, ellos no tendrán que volverse a casar. Simplemente se trata de una reconciliación y el pasado quedó atrás. ¿Cómo sí tendría que volverse a casar? Si a causa de esa ruptura se da el divorcio. Entonces, ahora ya, a causa del pecado de él o de ella, se divorciaron. Pero sucede que al correr el tiempo, se piensa que no pueden vivir separados, que él de verdad la ama o que ella de verdad lo ama y que quisiera volver a estar con él o con ella. Pues si se ponen a vivir juntos, estando divorciados, resulta que están en fornicación. Entonces, para evitar eso, lo que ellos tendrían que hacer es volverse a casar. Y así subsanarían el problema del cual ellos hablan ahí. Entonces son dos cosas diferentes. Si un hombre le falla a su mujer, pero le pide perdón a su mujer, y su mujer le perdona, no tiene necesidad de volverse a casar, porque están casados. Pero si a causa del pecado se llegaran a divorciar y quisieran volver a estar juntos, ellos tendrían que volverse a casar. Qué fuerte. Pastor, pregunta, perdón. En ese caso, no es pecado, o sea, hay un divorcio, todo, ¿sí? Y ellos, bueno, legalmente pueden volver a casarse, pero no es pecado volver a acostarse con la que fue la mujer de uno. No, yo conozco casos. ¿Será pecado acostarse con ella si no se ha casado con ella? Nuevamente. Claro. Estamos hablando, una pareja es casada. Sí. Sucede que uno de ellos es infiel. Y eso lleva a que se divorcien. En el correr del tiempo se hace una reflexión. Y sucede que llegan a la conclusión que no puede vivir el uno sin el otro, que están indispuestos a perdonar el pasado y reiniciar de nuevo. No pueden hacerlo si no está de por medio un nuevo matrimonio entre ellos.
Si ellos se fueran a convivir juntos, entonces ahí sí estarían en un pecado de fornicación, porque ambos son libres, según la ley. Si se volviesen a juntar sin llegar a asumir el compromiso legal ante Dios y ante la ley, estarían en fornicación. Pero si se casan, ningún problema tendrán. Sigamos. Pastor, tengo una pregunta. Acércate más al micrófono. Tengo una pregunta. Tengo un nieto que servía en la iglesia. Se tomó unos tragos. Lleva más de un año en disciplina. ¿Está bien tanto tiempo? Las disciplinas en ese caso son potestativas del pastor. Mal haría yo con fijar aquí una postura relacionada al tiempo de disciplina que debe de tener un creyente a quien se le ha comprobado un pecado. Porque todo va a depender de muchas cosas. Es que tras cada persona hay una historia. Y eso es lo que el pastor tiene que sentar a analizar antes de tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, no sé el móvil. Mire lo que dice, se tomó unos tragos, le han puesto una disciplina y ya lleva un año. Uno no sabe si el pastor tomó esa decisión simplemente porque maneja extremos o porque realmente lo amerita. En mi caso personal, yo he tomado decisiones en algunas iglesias donde después de ver la gravedad del asunto, he hecho como lo que hizo Pablo, entregarlo a Satanás, en el sentido de decirle, venga, mientras yo sea pastor en esta iglesia, jamás volverás a participar en ninguna actividad espiritual, porque tu conducta es supremamente grave. Pero puede que esa decisión que yo tome hoy con esa persona, a causa de la gravedad, otro pastor llegue y se siente a analizarla y diga, venga, yo no la veo tan grave. Y piense de que pudo ser exagerado. Sin embargo, si ese pastor fuese leal, él respetaría la decisión. O en caso de que viera frutos dignos de un verdadero arrepentimiento de ese creyente, debería de llamar al pastor que puso la disciplina. Yo fui a una iglesia y le han puesto a un músico una disciplina de año y medio, porque a través de un mensaje de texto ofendió a un creyente, a otro creyente. Lo trató mal. El pastor que ejercía ahí vio tan grave eso que le puso ¿qué? Año y medio de disciplina. Resulta que andando el tiempo, antes de que se cumpla el periodo de la disciplina, trasladan al pastor y a mí me llevan a esa iglesia. Cuando yo llego a esa iglesia, el creyente se me acerca y me dice, pastor, yo quiero hacerle saber que tengo un problema, me pasó esto, me sucedió esto, y mi pastor me puso un año y medio de disciplina. Yo quiero que usted sepa para que pues tenga en cuenta esto, no me va a involucrar en nada. Yo miré el problema y si hubiese sido en mi pensamiento, yo simplemente le hubiese llamado la atención, lo hubiera corregido y no lo hubiera puesto en disciplina.
Pero el otro pastor vio muy grave eso y le puso esa disciplina. ¿Qué hice yo? Es que el pastor es un fanático. No, yo tengo que ser leal. Entonces, por respeto a mi compañero, yo le dije, no se preocupe, que no hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Esperé que se cumpliera el 1 año y medio de disciplina e inmediatamente le restituí en el servicio. ¿Por qué? Porque si yo me brinco el tiempo, estoy haciendo algo malo. Número 1, estoy enviándole un mensaje negativo al creyente. ¿Cierto? Claro. Y también a la comunidad que sabe. No, lo que pasa es que el otro pastor sí, pero es que este sí es muy... Este es muy liberal. Algo así. Este permite todo. Entonces uno tiene que ser... Por eso es que ser pastor no es fácil. Porque hay muchas cosas que uno tiene que aprender a manejar sin dañar al creyente y sin generar una mala imagen del otro que se fue. Sigamos. Pastor, esta es una pregunta creo que ya muy personal. ¿Usted cree que existen los extraterrestres? ¿Y hay algún pasaje bíblico que hable sobre ellos? Efesios capítulo 6 habla acerca de esas criaturas las cuales están organizadas en principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Los llamados extraterrestres, que es el término secular que se le da, solamente se puede entender bajo ese concepto teológico. La Biblia no habla ni hace alusión a extraterrestres, pero sí habla de estos espíritus que perdieron su dignidad y que unos quedaron en el espacio, otros cayeron a los mares, otros están en los desiertos y así sucesivamente. Hay una jerarquía demoníaca compuesta por principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad. Desde el punto de vista bíblico, esa sería la única explicación. Lo otro son especulaciones, que de alguna manera hay un trasfondo, que tiene una finalidad hacia el inmediato futuro, porque en el mundo se va a dar una desaparición masiva de humanos. Y como ya se ha hecho un camino relacionado con aquellos objetos no identificados o extraterrestres o ovnis, yo qué sé, será la herramienta que el sistema satánico utilizará para minimizar los efectos que causará el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está claro? Sí. Hombre, es que para mí la palabra lo dice claro. Extraterrestres son extraterrestres, afuera de la tierra. Claro. Bueno, pastor, aquí hay 2 preguntas en una, pastor. Sí. Aquí dice, Dios les bendiga. Mi pregunta es, cuando uno es apartado y vuelve a la iglesia, ¿ya no puede ser pastor? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por ejemplo, yo Es que estoy aquí en la iglesia. es que están llegando mensajes aquí por el WhatsApp. Yo estoy en la iglesia Sí, y me aparto sí. y me reconcilio con Dios. ¿Ya no puedo ser pastor? Esa es la primera. Y la segunda es, pero si tengo el ministerio y tengo la oportunidad de en otra iglesia de sana doctrina, si allá me dan esa oportunidad, ¿peco? Pues es que ahí hay un caso muy interesante, porque me llevan a hacer juicios y yo no soy juez, yo soy un predicador del evangelio. Amén. Le voy a decir de manera objetiva lo que pienso, teniendo en cuenta que pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay un cuerpo administrativo.
cuerpo administrativo que se ha ido cada día construyendo a través de las diferentes normas que el pastorado a nivel nacional hacemos, a través de proposiciones, a través de resoluciones, que son el resultado de los fenómenos que se han dado en el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Entonces, la iglesia desde su reglamentación dice que si una persona fue apartada del evangelio, ya hoy la figura que le han puesto en el Ministerio de la Reconciliación hizo un stand-by. La verdad dice que no puede ser pastor. Él podrá desempeñar actividades en la iglesia local, como ser líder de jóvenes, como ser presidente de misiones, director de escuela dominical, director de evangelismo, inclusive diácono, pero no podrá ser pastor. Eso es lo que dice nuestra reglamentación. ¿Está claro? Entiéndase por apartado aquel que pecó y persiste en el pecado un lapso de tiempo, dependiendo también de la edad y las vivencias que haya tenido en el campo del servicio. Yo conozco casos de personas que, siendo cristianas, en su etapa de adolescente, 12, 13, 14 años, cometieron una locura. Un día cualquiera ellos, el pastor ve en ellos liderazgo y los postula. El muchacho llena una hoja de vida que le dan los directivos distritales. En ese cuestionario hay una pregunta donde dice que si él ha caído en pecado después de que fue bautizado. Si el creyente es correcto, él debe decir que sí. Amén. En la pregunta número tal, donde aparece, entonces coloque ese número de pregunta en el espaldar de la hoja y explica qué fue lo que pasó y qué edad tenía, en fin. Eso va al consistorio de ancianos y ellos miran la gravedad. Puede darse que la gravedad es de tal magnitud que de una vez le dicen no puede. Como también puede darse que ellos en su sabiduría digan, pues es el problema de un muchacho loco, pero desde entonces su vida ha sido íntegra, ha sido fiel, sí, tiene vocación, los pastores que lo han administrado dan buen testimonio de él, démosle la oportunidad y se la dan. Eso es para casos excepcionales, pero cuando una persona se bautizó, estuvo en el servicio a Dios y peca deliberadamente, y después de un lapso de tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, se reconcilia con Dios y quiere ser pastor, ya no podrá ser pastor en la iglesia. Ahora, que si hay otra iglesia de la misma doctrina, no hay otra iglesia de la misma doctrina. No la hay. Eso debe quedar claro. No la hay. Hay otros movimientos que utilizan dicha figura llamada la misma doctrina, pero que casi siempre son divisiones y subdivisiones. Excepto en algunos países donde, por ejemplo, nuestra iglesia en España, ahí está la Iglesia Pentecostal Unida de Europa, que es nuestra misión en España. Uh-huh. Pero está también
la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, Jesús. la lean Jesús, que es la misión nuestra desde Ecuador para el mundo. Ujú. Entonces, en ese caso, ellos sí tienen las mismas doctrinas, el mismo postulado, todo. Solo que va a cambiar la administración. ¿Está claro? ¿En qué radica? Que mientras el misionero de Colombia le tiene que rendir cuentas al Ministerio de Misiones Extranjeras en Colombia, el pastor que es enviado por la iglesia en el Ecuador le tiene que rendir cuentas a las misiones extranjeras del Ecuador. ¿Me hice entender? Es la única salvedad. Ya cuando hay otras comunidades que son el resultado de que es que un pastor fue destituido y como desde la visión de él los dones son irrevocables, entonces forman otra tienda, entonces eso no es lo mismo. Ya eso quedará a juicio de la persona. Hay mucha gente que yendo para el abismo piensan que van bien. Y sí. ¿Cómo es que dice el dicho del borracho? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos bien? Pero la pregunta es, ¿sí vamos bien? Y sí. Sigamos. Oiga, felicitar a todos aquellos oyentes que están conectados y que se hacen una inmersión completa en el programa. Escuchando una pregunta nos hacen una contrapregunta a la respuesta. Pastor, lo que usted acaba de decir acerca del matrimonio, entonces, ¿a qué es lo que se refiere cuando la palabra repudiar? ¿En qué caso se aplica el repudio? Bueno, hay una diferencia entre la palabra repudio y divorcio. Sí. Resulta que en la cultura judía, un hombre tenía a su mujer, eran casados, según la ley, y un día amanecía de mal humor y le decía a su mujer que ya no era su mujer. Y la enviaba sin ninguna constancia. Entonces eso hacía de que la mujer pues quedara a la deriva, perdiera derechos, fuera estigmatizada y no pudiera volverse a casar. Y quien se casara con ella cometía adulterio, y si ella se casaba cometía adulterio, porque no había un documento que dijera legalmente que ya no era esposa del individuo. ¿Está claro? Entonces, por eso es que Jesús dice que deben de darle la carta, en la que diga que ya él no es esposo. Él debía de acudir a los ancianos, a los que tenían la autoridad, para decir, venga, yo he decidido divorciarme de mi mujer, pero tenía que haber una causal. ¿Cuál era la causal? Algo indecente. Ese fue el punto de partida de la ley de Moisés. Algo indecente. ¿Y qué era lo indecente? Las relaciones por fuera del matrimonio con otro hombre o con otra mujer o con animales o en otros campos, personas del mismo sexo, en fin. Eso era algo indecente. Entonces, la persona decía, no, yo no puedo ir con esa mujer porque la encontré en esta o aquella situación y para mí es terrible. No vivo. La echa, pero no hace el proceso legal. Entonces, ¿qué hacía eso? Que esa persona se fuera y en el camino alguien viera algo en ella y tomara la decisión de esposarla. Entonces dice la Biblia, si se casa con ella, el que se case con ella adultera. Y si ella se casa adultera, claro, es que no está disuelto el matrimonio. Claro. ¿Está claro eso? Sí. Por eso es que se da la explicación en el Evangelio. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Bueno,
para que la persona que era rechazada tuviera el derecho de rehacer su vida, teniendo un argumento sólido ante el cual ella pudiera mostrar que la situación no era como el otro le estaba planteando. Es que la pregunta que le hacen a Jesús es muy interesante. Le dicen: Señor, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Están escuchando eso? Cualquier causa. Jesús dice: no, al principio no fue así. Y les enseña cómo aparece el matrimonio y cuál es el fin. Entonces ellos le dicen: ¿y por qué Moisés permitió dar carta? Y, bueno, eso se da por la dureza del corazón. Porque antes ustedes la repudiaban y la mandaban a la vera del camino a ser estigmatizada y a no tener derecho a rehacer su vida. Entonces Moisés dijo: no, si le va a dar carta de divorcio, diga por qué. Eso no es que amaneció con el ojo cerrado a causa de la fiebre y ya no me gusta y por eso la despido. No, tiene que haber un documento legal que diga por qué. Así era la norma. Pastor, mi hermana cometió adulterio, estuvo en disciplina, pero para poder volver a servir, el pastor le dice que tiene que confesar sus pecados a la iglesia y pedirle perdón, y ella no quiere. Hay dos cosas ahí. Tal vez el pastor, de buena fe, cree que debe de hacerlo. Desde mi pequeño conocimiento y el ejercicio que llevo como pastor, nunca he pensado que eso sea beneficioso. Al contrario, genera escándalo, estigmatiza a la persona. Y los que van que no conocen de Dios, pues se llevan una muy mala imagen. Yo le recomendaría al pastor, que no sé quién es, y tampoco lo voy a juzgar, ni me interesa saber quién es, que lea Zacarías capítulo 3 y se dé cuenta cómo se hace un proceso en ese campo. Dios es Dios de orden, no Dios de escándalos. Y eso lo que genera es un escándalo. ¿Qué le diría a la creyente? Que sea humilde, que no se preocupe por el concepto servicio, porque es que si usted quiere volver a servir, tiene que decir qué hizo, con quién hizo, dónde hizo y qué fue lo que pasó. No estamos bajo el sistema de Moisés. Tal vez no hayan leído San Juan capítulo 8, que aunque habían pruebas y la mujer era digna de ser apedreada, Jesús la perdonó y la integró a la sociedad. Puede darse que en algunos casos el pastor no tiene la formación y la información necesaria para tomar decisiones en ese campo. Uno no sabe de qué escuela venga el santo pastor. Amén. Yo espero que Dios ayude al pastor, que los superiores, si se dan cuenta de eso, se sienten con él, no lo condenen, sino que más bien lo ayuden. Si yo supiera quién es, me sentaría con él y lo ayudaría. Eso es lo que yo pienso. La creyente debería de ser humilde, guardar silencio, si Dios ya le perdonó y si su marido le perdonó y están viviendo bien. ¿Qué necesidad hay
de hacer un escándalo de ese orden, donde gente que nada que tienen que ver resulten involucrados. Yo resignaría el presunto servicio, entendiendo que hay que aprender a saber qué es servir a Dios. Hay muchos que dicen que sirven a Dios y sirven a sus propios intereses. Hay otros que dicen que no sirven a Dios y son aquellas personas que no salen del templo, estando en oración y ayuno y esperando las promesas del Señor, como la viuda que menciona el evangelista Lucas. Entonces, vamos a aprender a establecer diferencias. ¿Qué es vitrina y qué es servicio a Dios? Yo sirvo a Dios visitando a un enfermo, dando palabra de fortaleza a una viuda, compartiendo con el necesitado, Amén. llevándole un mensaje a un perdido. ¿Está claro? Visitando a un preso. Yo sirvo a Dios. Puede que no me vean en la vitrina, pero por eso usted tiene que establecer la diferencia. ¿Quiere vitrina o quiere servir a Dios? Ahí les dejo la reflexión. El tiempo se va, pero vamos con otra pregunta. Una pregunta rapidita. ¿Cómo hace uno, pastor, para aprenderse las historias bíblicas de la Biblia? Bueno, pues yo llevo 53 años y todavía no me las he aprendido. No, es que acá dicen que es que usted tiene una mente muy nítida. Exactamente dice eso. Tiene una mente muy nítida y quisiera hacer un poquito de la memoria que usted tiene. Pues yo no tengo tanta memoria tampoco. Me sé algunos versículos. Pero si él quiere o ella quiere un consejo, yo le diría que estudie la Biblia para vivir. Amén. No para aprender. Amén. Amén. Porque quien estudia la Biblia para aprender es semejante al que estudia las matemáticas para pasar el examen. No, eso a los 8 días Y se le olvida. después de que pasó el examen, se le olvida. Sí. Cuando uno estudia la Biblia para vivir la vida cristiana, ella se hace carne en el corazón del hombre y se convierte en el léxico personal. De verdad, la única vez que yo me senté a aprender Biblia fue cuando me hice la meta de aprenderme el libro de los Salmos de memoria. Entonces, dije, yo me voy a aprender el libro de los Salmos de memoria y comencé a estudiar para aprender el libro de los Salmos de memoria. Pero el resto yo nunca he estudiado para aprender. He estudiado para vivir. Y estoy compartiendo una enseñanza, alguien tiene una inquietud y lo que yo he vivido como cristiano, asesorado por la palabra, aflora en el momento y hasta me acuerdo de la cita. Creo que también hay algo que es muy importante en ese ejercicio y es utilizar la memoria en 3 tiempos. Lo que no es muy importante, lo veo y ya pasó. Lo que es regularmente importante, lo veo y en determinado tiempo pasa. Y lo que de verdad es importante, lo guardo, lo hago parte de mi vida. Amén. Eso serían como 3 cositas, entendiendo que todo lo que pasa en el hombre, en esos campos positivos de fe y de crecimiento espiritual, tiene mucho que ver el don de Dios. Amén. No todos tendrán Sí. esa capacidad de retener. Amén. Yo estudié con un amigo que leía el texto del otro lado de la hoja. Tenía una visión impresionante. Increíble. Yo no he podido hacerlo.
Pienso que eso es un don de Dios. Amén. De igual manera, el campo de la memoria. Amén. Pero hay que ejercitarla. El tiempo se nos fue, mi estimado Fabio. Amén.